Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y esta noche vamos a hablar de México. Seguramente ustedes han escuchado las noticias internacionales que vienen desde el país norteamericano. Prácticamente hay un desangre alrededor de la lucha contra el narcotráfico. Se había detenido a finales del año pasado, pero hemos escuchado de nuevo las noticias de las masacres, de los secuestros, tanto en el norte como en el centro del país. ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo está luchando el gobierno de Enrique Peña Nieto contra el flagelo del narcotráfico? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. A tan solo 15 días de las elecciones de diputados, gobernadores y numerosos alcaldes en los 17 estados de México, el país vive serias contradicciones que marcan su presente. Por un lado, persiste la incapacidad para detener el despliegue del narco, que corrompe numerosas instituciones estatales y privadas. Y por otro lado, se aprobaron recientemente dos procesos que pueden ser claves para el futuro de la democracia mexicana: la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Nacional de Transparencia. Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema le otorga el poder a la Auditoría Superior de la Federación, órgano encargado de analizar cuentas, para vigilar el ejercicio en tiempo real del gasto público, incluido en los estados y municipios. Con este sistema se crea la Fiscalía Nacional Anticorrupción con jurisdicción nacional. Ley Nacional de Transparencia. Esta nueva ley es el resultado de una larga negociación entre el gobierno, los partidos políticos y los actores civiles, que obliga a las autoridades de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, sindicatos y cualquier persona natural que maneje recursos públicos, a transparentar su gestión. Pero pese a esto, los avances son lentos. Es necesario un largo proceso legislativo antes de que se pueda procesar cualquier político electo, y a su vez, tomará 3 años terminar el conjunto completo de reformas legales y construir las instituciones que deben aplicar esta nueva ley. Mientras tanto, México vive día a día los efectos de la debilidad de sus instituciones. La sociedad, desconfiada y golpeada por la corrupción, genera constantes manifestaciones que debilitan aún más el país. Y el crimen organizado sigue penetrando en la política y otros escenarios, provocando problemas de seguridad en buena parte del país. La transparencia, sin duda, fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público. La transparencia ayuda a prevenir y a combatir la corrupción. La transparencia promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública. La transparencia empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas. Aunque el Estado manifiesta mejoras, la opinión pública del país y de la comunidad internacional evidencia una clara preocupación por la situación, que después de años de esfuerzos y de inversión de millones de dólares parece seguir igual. Este periodo electoral estará marcado por la pérdida de credibilidad del Instituto Nacional Electoral, lo cual anticipa una gran abstención en las clases medias y bajas. Por ahora, las buenas intenciones y recursos del equipo de Peña Nieto han terminado bloqueadas por la falta de seriedad de los gobiernos estatales y municipales. La situación de México le abre las puertas a una solución populista o a una solución autoritaria, con un gobierno dispuesto a aplicar medidas cada vez más drásticas. México parece encontrarse en la misma situación oscura de Colombia en los años 90. Bueno, antes de iniciar la discusión alrededor de lo que está ocurriendo en México, ponemos aquí un contexto global. México, como ustedes saben, es una de las grandes potencias económicas de América Latina, al lado de Brasil. Es un país cuyo presidente es Enrique Peña Nieto, que lo veíamos en el informe, tiene una población superior a los 122 millones de habitantes, es uno de los países más grandes tanto en territorio como en habitantes del mundo. Su sistema político es un sistema federal, presidencial, y atraviesa por un buen momento económico a pesar de tener enormes dificultades alrededor del tema del narcotráfico y de la corrupción.
Bueno, hoy nos acompañan para este análisis alrededor del tema de México el profesor Olmer Muñoz y el profesor Juan David García, ambos expertos en temas internacionales, en temas de geopolítica y por supuesto en temas latinoamericanos. A ambos muchas gracias por estar aquí en Teleantioquia Global. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Profesor Olmer, ¿a qué se debe el deterioro de la situación de violencia en México? Cuando estábamos finalizando la década pasada, México llega a un punto de violencia muy alta, pero parecería que la entrada de Peña Nieto le había dado un respiro y se le empieza a dar un reconocimiento. Sin embargo, en los últimos meses vimos este fin de semana pasado una masacre de 43 personas en Michoacán, el que es quizá la masacre más fuerte que le ha tocado a este presidente. ¿Qué está pasando en México otra vez? ¿Por qué el recrudecimiento de la violencia? Pues yo creo que hay tres factores al respecto. Uno es que la transición también que se da desde el presidente Vicente Fox hasta hoy. Y eso ha marcado, sin lugar a dudas, pues, como una tendencia para que el país logre más o menos estabilizarse en cuanto al sistema interno de gobierno y al menos en la lucha contra la corrupción, que es lo que ha tenido también a México sentado, digamos, en problemas graves internacionales. Lo segundo es que con el presidente Calderón, pues las cifras internacionales y muchas ONGs denunciaron que hubo un aumento de los homicidios y que además hubo un aumento en la violación de los derechos humanos en México por parte de la fuerza pública. Pero el asunto es que era más grave, es decir, el tema de los narcotraficantes en México no se había conocido en tal nivel como lo tienen hoy. Y lo tercero es que a Peña Nieto le toca precisamente enfrentar de alguna manera la nueva estructuración de los carteles mexicanos. Y eso implica que no son solamente unas grandes familias con códigos, como nos explicaba Juan David antes de iniciar el programa, y es que hoy esos códigos tal vez se rompen muy fácil, y que son los microgrupos de los que vamos a hablar, y son los que hacen difícil para el gobierno lograr tener una condición de gobernabilidad. Para un presidente con un país de este nivel de población, pues lógicamente los carteles se le convierten en un problema mayúsculo, además de la economía y además de otros sectores que son importantes. Entonces yo creo que México estaba alcanzando un nivel de equilibrio, que es el nivel que uno le pediría a un país como México o como Colombia, y es que el gobierno tome unas decisiones en la vía, de alguna manera, que tiene que ser con mantener una férrea seguridad, lo que no implica violación a los derechos humanos. Pero, lo diremos más adelante, un problema que tuvo el gobierno de Calderón es precisamente que las Fuerzas Armadas no sabían cómo manejar los asuntos de lucha contra el narcotráfico, que es lo que pasa hoy también de alguna manera en Colombia, y allá ha pasado con más agudización. Siempre, profesor García, se ha hecho esa comparación entre el tema colombiano y el tema mexicano, quizá porque a los años 80, Colombia, 70, finales de los 70, inicios de los 80, Colombia se da a conocer como el punto de partida, sobre todo en el tema de la cocaína, pero hace una transición quizá en el siglo XXI hacia un surgimiento de grandes carteles en México. ¿Qué diferencia hay entre esa Colombia de los años 90 y el México de ahora? ¿Cuáles son las características del narcotráfico mexicano? Porque es muy frecuente que se diga, se utilice incluso esa palabra famosa de México se colombianizó, con lo que estaba ocurriendo en los 90. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las características de ese narcotráfico mexicano? Bueno, se habla de la colombianización del panorama de seguridad o en general el panorama de violencia en México, como también del contexto político, social, en muchos órdenes en general, porque Colombia en los últimos 35, 40 años, sobre todo desde mediados de los años 80, cuando encuentra o alcanza un pico la violencia narcoterrorista en el año 84, 85, con la puesta en escena de los carteles de Medellín, de Cali, del norte del Valle, en fin. Colombia es el referente no solo para quienes toman medidas para estabilizar los países, para lograr, equilibrar la situación de alteraciones del orden público, de violencia generalizada, sino también los toman como referentes o toman como referente al país las estructuras criminales. En los años 80, 90, que son 2 decenios en los que Colombia entra en una crisis tremenda de autoridad, hay unos grandes vacíos de poder, desorden institucional, por muchísimas causas, no solo el problema del narcotráfico. También, al mismo tiempo, México comienza a convertirse en un país importante para el tráfico de drogas. Colombia siempre ha sido un productor
México es productor de drogas como metanfetaminas, por ejemplo, heroína, pero fundamentalmente la cocaína se produce en Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay en menor medida y Venezuela hoy también, entonces es un punto de salida importante de la droga. Durante esos años, México, los carteles mexicanos eran simples tributarios de los carteles colombianos que estaban, digamos, en una especie de primer lugar en la jerarquía por la competencia, por el control del acceso a los mercados de droga más importantes, fundamentalmente Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos el mayor consumidor de droga del mundo, pero hoy se suma también un país como Brasil. De ahí que se pueda explicar el reacomodamiento de los poderes y de las distintas estructuras dedicadas al tráfico de drogas. En México hoy ya lo que tenemos no son carteles tributarios de los carteles colombianos, porque en la medida que también los grandes carteles colombianos desaparecieron o se fueron desvertebrando a partir de mediados de los 90, también los carteles mexicanos tuvieron que comenzar a replantear la manera de hacer sus negocios y como consecuencia la violencia cambió también de patrones de comportamiento. Claro. De manera pues que los carteles colombianos, como se han convertido en estructuras menores, pero más atomizadas y digamos en células que tienen control territorial muy focalizado en determinadas regiones del país, también en México está ocurriendo algo similar. Sin embargo, hoy México tiene, por eso se dice que se ha colombianizado, porque está viviendo la etapa de finales de los 90 de los carteles colombianos. Hay actualmente nueve carteles del tráfico de drogas en México, todos por supuesto tienen algún tipo de sociedad o de intercambio con carteles colombianos, con estructuras criminales como las FARC, como los rastrojos, los urabeños, de la misma manera que con otros carteles menores en Bolivia, en Venezuela, en Perú, en Paraguay e inclusive en Argentina. Bueno, el asunto de cómo hay una relación entre lo que está pasando entre México y Estados Unidos es uno de los factores fundamentales, quizá también por su cercanía geográfica y por la posibilidad de traspasar fronteras. Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a conectarnos con Estados Unidos para ver cuál es la visión que se está dando desde la primera potencia del mundo con la situación de narcotráfico en México. Ya regresamos. Seguimos en Teleantioquia Global hablando de la situación de la violencia en México, del recrudecimiento de la guerra contra el narcotráfico en el país norteamericano. Justamente la ubicación geográfica de México, su cercanía con Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas, ha hecho que la violencia se recrudezca. Vamos entonces a hacer conexión con Nueva York, en Estados Unidos, vía Skype, para hablar con un periodista que nos dé su visión de lo que está ocurriendo en México y de la forma en la que se está tratando. Es José Luis Arcos en Nueva York de Univisión Radio. Buenas noches, José Luis, y gracias por acompañarnos en Teleantioquia Global. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Gracias por haberme invitado. José Luis, ¿a qué se debe el recrudecimiento de la violencia en México en las últimas semanas? ¿Cuál es su opinión por ese recrudecimiento? Yo pienso que ahora mismo el país está de cabeza por completo. Cada quien trata de protegerse. Por un lado, la irresponsabilidad de las autoridades locales, estatales, federales, que no están haciendo su trabajo, que están en contra de la población. Y por el otro lado, la misma población que está buscando cómo refugiarse, cómo ampararse, cómo cuidarse. Por lo mismo, uno a otro está luchando. Bueno, ¿hay algún tipo de movilización social, como lo vimos en el caso de las desapariciones de Ayotzinapa? ¿Estas muertes recientes han generado movilización social? Sí hay una movilización social en México y en otros países. Aquí mismo en los Estados Unidos hay gente que se está ya comenzando a reunir para poder organizar marchas y hacer lo mismo que hicieron con el caso Ayotzinapa. Aquí incluso hablamos de Union Square, uno de los puntos estratégicos de aquí de Manhattan, que ahí es donde se ha reunido la gente para hacer presencia su manifestación, ¿no? Y es lo mismo que se está haciendo ahora, comenzando, no se sabe cuándo,
pero ya por lo menos están haciendo ese tipo de reuniones para organizar una marcha aquí en Nueva York. Bueno, uno de los principales afectados sin duda es Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la imagen que tienen del presidente de los mexicanos, usted como mexicano desde Estados Unidos? Sinceramente, la peor. Para los mexicanos es un presidente inepto, incapaz de gobernar a su pueblo. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia gracias a engaños, a robo de votos. Prácticamente subió a una silla sin mérito propio, ¿no? En pocas palabras, es un Enrique Peña Nieto, un presidente mexicano que da vergüenza a nivel mundial. Bueno, José Luis Arcos desde Nueva York en Univisión Radio, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Muchas gracias, amigos, por haberme invitado, de verdad, un gusto saludarlos y saludos adelante, David. Gracias. Profesor Olmer, usted es un conocedor del tema del narcotráfico en México y de los principales grupos. ¿Cuál es la distribución que se da? México es un país enorme, uno de los países más grandes territorialmente hablando, también en población, más de 122 millones de habitantes. Entonces, son varios grupos. En la época colombiana casi que se hablaba del cartel de Cali, de Medellín, del norte del Valle, después se va a atomizar, pero aquí hablamos de la familia michoacana, del cartel de Jalisco, del cartel de Jalisco Nueva Generación, uno muy fuerte nuevamente, de los Zetas. ¿Cómo es esa distribución y en qué partes México sufre con mayor rigor el tema de la narcoviolencia? Pues digamos que hay dos grandes zonas que serían hacia la zona este y a la zona oeste. A la zona este, que sería la zona del Golfo, y a la zona oeste, toda la zona del Pacífico. Allí está tanto el cartel de Sinaloa, que es muy importante, y a la zona del Golfo pues aparece el cartel de los Zetas, que es uno de los más importantes. Pero también hay otros grupos muy interesantes que están apareciendo digamos, en la franja de lo que está ocurriendo con el narcotráfico en México. Entonces, esas dos grandes facciones son las que están hoy distribuyendo gran parte de lo que hace el comercio y la distribución del narcótico en México y en Estados Unidos. Entonces hay una gran cantidad de grupos. Ustedes pueden mencionar simplemente 8 grandes carteles, como ya Juan David lo mencionó, pero esos 8 carteles se multiplican en 80 grupos. Entonces eso hace que la distribución y el manejo, por ejemplo, de su régimen interno sea diferente. Entonces voy a poner 2 ejemplos. El cartel de Sinaloa tradicionalmente se conduce con una persona que lo lidera. El cartel de los Zetas ya no es así. El cartel de los Zetas hace una figura como la tenemos un poco en Colombia con los urabeños o con los rastrojos, que es no tener una sola cabeza visible, pero sí distribuirse en varias células alrededor del país. Eso mismo está ocurriendo en México y es la manera como actúan. Y hay 2 factores que son importantes. Por un lado, la debilidad institucional, que ha sido muy tradicional en México, la corrupción de las mismas fuerzas de seguridad, y lo tercero es lo que se convierte en un caldo de cultivo para que la población incluso apoye a estos grupos de narcotraficantes. ¿Cuál es la situación? Que estos mismos grupos de narcos se convierten en empresas que dan trabajo a una gran cantidad de personas. Entonces al presidente Peña Nieto le queda un reto muy grande, y es que un país tan gigante, con una población tan amplia, con un índice de homicidios bajo, que eso es verdad, pero que tiene un nivel de crueldad en la violencia bastante exponencial. Entonces, fíjense que entre el 2006 y el 2013 se están hablando de más o menos unos 70.000 muertos de homicidios que pueden estar relacionados con carteles y con otro tipo de delincuencia que se da en México. Y eso hace que se recrudezca, digamos, en toda la geografía, pues el acoplamiento de los grupos, y se disipe también en otro sentido con otros grupos que se atomizan allí mismo. Entonces, esa es una situación bastante difícil, pero yo diría que en esas 2 franjas hay 2 bloques grandes, más todos los que podamos mencionar ahorita de otros grupos importantes. Profesor García, el tema de, como dice el profesor, el asunto de la violencia y de la forma tan sanguinaria de actuar ha sido también una característica de estos grupos, es decir, han convertido el acto de muerte en una forma de mostrar poder también. Por supuesto, pero eso no es solo una característica de los carteles mexicanos o de las organizaciones menores que sirven a estos 9 carteles en México, aunque por supuesto hay unas características culturales, históricas, hasta geográficas
que podrían permitirle a uno decir que sí es una violencia particular, sino que más bien todo esto forma parte del contexto de lo que llamamos las nuevas guerras. En las nuevas guerras hay una serie de actores no estatales que por distintos intereses económicos como el control de recursos naturales, el control de industrias criminales como el tráfico de drogas, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, en fin, o por objetivos políticos, necesitan, digamos, tener o causar un gran impacto en medios de comunicación, también hacerse, digámoslo de esta manera, respetar por la opinión pública y por el Estado, de manera que esa forma tan cruel de practicar la violencia les permite a ellos posicionarse. Si, por suponer algo, el cartel del Golfo es menos violento que el cartel de Sinaloa, entonces está demostrando menos poder, está demostrando debilidad en una competencia que es a muerte por control de territorios y por el control del mercado de drogas más grande del mundo. Tengamos en cuenta que la violencia no es solo dentro de México, sino que tiene que ver con toda Centroamérica, inmediatamente con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, que en este momento tiene el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes más alto del mundo, 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es casi 5 veces más grande que el promedio de Colombia o el promedio de México, digamos, en su conjunto. Entonces, ahora la violencia que están practicando, estas masacres, digamos, las desapariciones como la de Ayotzinapa, las de las últimas semanas, en fin, no solo ocurren en Monterrey o en Ciudad Juárez o en ciudades menores de México, también están ocurriendo a través de los casi 4.000 kilómetros de frontera que comparte México con Estados Unidos. Se ve esa misma violencia en ciudades como El Paso, en Tucson, en Phoenix, en la propia San Diego. Hay muchas ciudades de México que son, digamos, ciudades transfronterizas, ciudades internacionales que comparten fronteras no solo interestatales o intraestatales, sino internacionales. Ese es el grave problema. Por eso para Estados Unidos es un problema no solo de, digamos, de política exterior, sino de seguridad nacional. Por eso la forma como han empezado a poner en práctica mecanismos más agresivos para enfrentar el fenómeno, porque es una violencia que no tiene precedentes. Perfecto, bueno, el tema del narcotráfico va ligado, como lo decían ambos, al asunto de la corrupción. Vamos a hacer un corte muy pequeño y cuando regresemos vamos a hablar de este tema aquí en Teleantioquia Global. Bueno, ¿cómo se distribuye la violencia en un territorio como el mexicano? ¿Cuáles son las zonas más afectadas y cuáles son los carteles que actúan ahí? Eso nos lo va a contar Juan Camilo Palacio en este informe que nos preparó. Cuando se habla del mundo del crimen organizado para los ciudadanos del común, nos es difícil seguir la pista de los sucesos que se desarrollan en ese escenario. Es por eso que en esta infografía queremos desarrollar muy brevemente cómo se encuentra organizado el narcotráfico en México actualmente. Un país que vive una situación mucho más compleja que la que vivió Colombia en los años 90. Miremos la infografía. El narcotráfico en México es un fenómeno que existe desde el último cuarto del siglo XIX. A diferencia de Colombia, donde la coca era una de las plantas traficadas, en México predominó el tráfico de marihuana, amapola y opio. La cercanía de México con Estados Unidos es un factor que a lo largo de todo el siglo XX agravó esta problemática y ha hecho de esta actividad una práctica muy rentable. Actualmente, estos son los principales carteles que se disputan el poder en México. Cartel de los Beltrán Leiva. Este cartel, ahora disuelto, fue la semilla que dio origen a numerosos grupos criminales con sus sicarios restantes. Este cartel, establecido en Sinaloa, fue liderado por los hermanos Marcos, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leiva. Cartel de los Zetas. Esta poderosa organización, formada a partir de un grupo de militares que desertaron del ejército mexicano, fue fundada en 1999. Era inicialmente el brazo armado del Cártel del Golfo. La ambición de sus miembros los llevó a formar este cartel apoyado en ese entonces por los Beltrán Leiva. El Cartel de Sinaloa. Este cartel, liderado hasta el año pasado por el quien fue el segundo hombre más buscado después de Osama Bin Laden, Gustavo Loera, alias el Chapo Guzmán, opera en los estados de Baja California, Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua.
compite contra los Zetas y tienen a su servicio el cartel de Jalisco Nueva Generación, conocidos también como los Matazetas. Un grupo que tiene como misión eliminar al cartel de los Zetas. El Chapo fue capturado el año pasado, pero el grupo continúa con sus actividades delictivas. El Cartel del Golfo. Esta organización criminal con sede en Tamaulipas es conocida por sus métodos de violencia e intimidación. Trabaja estrechamente con los funcionarios corruptos de la ley. La estructura descentralizada diferencia a este cartel de los demás, pues en él el poder es compartido por partes iguales entre los líderes de plaza. Cartel del Pacífico Sur. Siendo uno de los fuertes remanentes del cartel de los Beltrán Leiva, este grupo controla ahora el tráfico en varias ciudades del occidente mexicano. Su ciudad fortín es Morelos, pero desde la captura en 2011 de su líder, Julio de Jesús Radilla Hernández, alias El Negro, han estado poco activos. Cartel de Juárez. Este grupo con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, controla en la frontera de El Paso la ruta de entrega de millones de dólares en cargamentos de droga. Vicente Carrillo, alias Viceroy, fue su líder hasta que fue detenido en 2014. Actualmente se desconoce la identidad del siguiente líder de la organización. Cartel de Tijuana. Conducido ahora por Luis Fernando Sánchez Arellano, este cartel con sede en Tijuana, Baja California, también conocido como el Cartel de los Arellano Félix, tiene sus operaciones centradas en la parte noreste de México. Este compite en la demanda y movimiento de droga con el Cartel de Sinaloa. El narcotráfico en México es sin lugar a duda la versión más sangrienta de este fenómeno a nivel histórico y geográfico. En ningún otro momento y en ningún otro lugar se dio tales niveles de violencia asociados a este tema. Por ahora los carteles en México siguen enfrentados, generando una gran descomposición social que le será muy difícil de superar a México. Profesor Muñoz, vemos que ese mapa no tiene una sola zona sin estar coloreada con la presencia de carteles, es decir, casi que el territorio completo de México tiene la presencia de carteles del narcotráfico. Esto no sería posible sin la corrupción, por supuesto. Este fin de semana incluso se presentó una encuesta muy interesante en México donde el 90% de la población aseguraba que sus políticos y sus instituciones están carcomidas por la corrupción. Esto es un hecho diciente. No podría existir el flagelo del narcotráfico sin un soporte tan grande de instituciones corruptas. Yo creo que es cierto. De todas maneras, como lo he mencionado desde el inicio, si usted hace el corte entre Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, pues hay un proceso en el cual México estaba tratando de hacer un cambio institucional. Lo han pedido durante más de 100 años y yo creo que ellos y nosotros hemos padecido la debilidad institucional en gran medida por la falta de presencia del Estado. Entonces yo creo que hay muchos factores que también en México demostrarían por qué hay un incremento del narcotráfico, pero es un negocio rentable, es un negocio global, se está nutriendo de las debilidades en la frontera, por eso Estados Unidos también trata de cerrar un poco el paso a través de la frontera, pero hay dos factores que también están muy ligados a eso, y es que siempre al lado del narcotráfico hay un indicador de violencia muy alto, siempre al lado del narcotráfico hay un indicador de homicidios muy alto, y en el caso de México, no tanto para el caso de Colombia, hay un indicador de niveles de narcotráfico con el tráfico de trata de personas, migrantes y asesinato de los mismos. Entonces, yo creo que los carteles también se han aprovechado en gran medida de la debilidad del Estado, esa corrupción. Hace unos años, recuerdo yo, al mismo procurador de la Nación lo metieron preso precisamente por estar brindando información a los capos de órdenes de captura, y esto implicaba precisamente dar casi 2 millones mensuales por entrega de esa información. Entonces, esto es exponencial, en el caso de Colombia también ocurre, y yo creo que allá lo que reclama la población es más institucionalidad, más presencia del Estado, menos corrupción. Pero eso yo creo que va a durar muchos años todavía para que llegue un proceso de cambio institucional, y además, si eso está ligado a un proceso de empleo con la población, difícilmente se va a lograr. Ahora bien, yo creo que lo más importante que puede pasar en México o está pasando allá y pasa en Colombia es qué tan fuerte es el Estado para darle una dirección a un país de una población tan importante y de una tradición cultural tan importante como lo es México hacia los próximos años. Claro, estamos también a pocos días de elecciones regionales.
esta situación de incremento de la violencia puede transformar el mapa electoral mexicano a portas también y a miras de una elección general. Quizá la forma en la que están luchando los políticos contra las drogas ha fracasado y la gente esté buscando alternativas. Por supuesto. Cualquier proceso electoral, digamos, de carácter regional, municipal y en este caso en México federal, pues va a incidir necesariamente, va a ser una especie de termómetro de las elecciones generales o presidenciales. Se vio ahora en España con las elecciones autonómicas, municipales, regionales, en fin. ¿Por qué en México puede incidir particularmente? Por el hecho de que muchos candidatos, sobre todo en las regiones de pronto más productivas o más ricas, aparte de un discurso que promueva digamos, una mayor participación de la gente, que promueva, por ejemplo, las virtudes o los aspectos positivos de la economía regional y también llamados a la transparencia, como los que vimos al comienzo del programa del presidente Peña Nieto, necesariamente van a tener que hacer propuestas muy serias y muy contundentes para resolver el problema de la violencia. Tengamos en cuenta que México tiene como forma de Estado un Estado federal, claro, de manera que las políticas de cada Estado, aunque van a estar sumamente articuladas con las del Estado central, si lo podemos llamar así, en todo caso tienen o guardan muchísima autonomía. Eso puede ser un problema y también una solución al mismo tiempo. Pero finalmente todos están enfocados ahora en el principal problema, que es la violencia. Por supuesto, unos estados lo viven con más intensidad que otros, aunque como ahora lo hiciste notar, no hay un solo lugar en el mapa de México, en el territorio mexicano, que no esté controlado por cárteles de la droga. Sin embargo, otra cuestión que va a incidir directamente en el resultado de las elecciones es la penetración tan tremenda que tienen en las campañas políticas los carteles. Yo creo que no va a haber, por más candidatos transparentes o agrupaciones políticas regionales que quieran desmarcarse de la violencia del narcotráfico, va a pasar algo muy parecido a lo que ocurre en Colombia, ¿cierto? En determinadas regiones los grupos armados o los carteles de la droga, las bandas criminales, son quienes deciden quién puede ser candidato. Ni siquiera es que decidan el resultado, deciden quién se puede postular y quién no, sea favorable o no a sus intereses. Bueno, ustedes desde Twitter ya han comentado sobre el tema de México. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos vamos a ver cuáles son sus opiniones alrededor del tema de la lucha contra el narcotráfico en México. Ya regresamos. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de la situación de violencia en México. Ustedes ya se han comunicado con nosotros vía Twitter. Recuerden escribirnos mediante el hashtag #TeaGlobal y por medio de nuestro Twitter, @Teleantioquia. Escríbanos, coméntenos qué les pareció el programa, si tienen ideas de temas que les parecería interesante escuchar aquí en Teleantioquia Global. Esa es nuestra vía de comunicación, también por Facebook. Algunos de ustedes nos escribieron respondiéndonos preguntas que hicimos sobre el tema de México. Mónica Peña, a la pregunta de qué clase de gobierno necesitaría México, dice: México necesita un gobierno autoritario, capaz de detener el avance del narcotráfico en el país. #TEA Global, recuerden siempre agregar #TEA Global para que podamos recoger sus opiniones. Julia María, a la pregunta ¿qué postura debe tomar el presidente Enrique Peña Nieto frente a la situación del narcotráfico? Dice: debe tomar un papel de compromiso real y apoyo. Problemas como los de México no pueden permanecer en la impunidad. Estos son algunos de los trinos que ustedes nos escribieron vía Twitter. Estamos siempre muy pendientes de cuáles son las ideas que tienen sobre el tema de la geopolítica y de la política internacional y qué quieren escuchar en este programa que también es de ustedes. Profesor Olmer, se escucha con mucha frecuencia cuando hay estos picos de violencia
que la forma en la que se trata el narcotráfico en los últimos 30, 40 años, con la intervención del ejército, con la intervención de la policía muy fuertemente, metiendo al ejército a las calles como lo hizo Colombia en su momento y lo hace México ahora, ha fracasado? Pero ¿cuáles son las alternativas? Miren, yo creo que en este caso a México le caben pues muchas opciones, pero una de ellas es, efectivamente, el presidente Felipe Calderón hizo un plan de acción directa de las fuerzas militares. Incluso con Vicente Fox ya se venía presentando eso. Como yo le dije anteriormente, pues eso generó un problema de derechos humanos muy grave en el país, porque efectivamente las fuerzas militares no tenían esa preparación para el trabajo urbano en ese momento. Incluso fueron colombianos allá. Claro, había que dar instrucción porque algún ex general colombiano de la policía fue a darles instrucciones a ellos de cómo luchar contra el narcotráfico en el tema urbano, sobre todo cuando hay apoyo de las fuerzas militares. Entonces eso se vuelve una vía que puede hacer. Yo creo que, para no llamarlo así, no es que México necesite un gobierno autoritario, pero sí un presidente que tome en serio el papel que tienen los narcotraficantes en su país. Igual que tendríamos que pensarlo nosotros para nuestro caso en particular. Por eso guardamos las proporciones con lo que decimos al respecto de México y de Colombia, claro, porque en algo también hay de diferencia. Y lo tercero que yo creo que es muy importante es que el país se dirige hacia un futuro que se ve incierto, sobre todo en el tema de estabilidad interna. Y eso genera mayores problemas internacionales, problemas económicos, problemas bien sea de la infraestructura misma del país, pero el más grave es el tema institucional. Si México no logra, igual que en otros países, bajar el pico de la corrupción, aumentar el nivel de institucionalidad y, por supuesto, el nivel de credibilidad en la población, difícilmente ese país podrá tener un futuro más certero en cuanto a su estabilidad política. Y eso va a generar, como puede pasar en cualquier otro país, una guerra interna. Ahora, yo creo que el problema que se nos viene en América Latina ya está mencionado, y es que la ruta del narcotráfico está señalada entre Sinaloa, Medellín y la ciudad de Rosario en Argentina. El centro del narcotráfico en América Latina va a estar en Argentina, va a estar en Brasil, en Sao Paulo. Hacia allá se van a mover esos núcleos del narcotráfico precisamente por la acción del Estado, como lo ha hecho en Colombia, o la acción del Estado que hará en México. Pero se dispersan sus fuerzas y al Estado le toca también reinventarse otras estrategias para combatir el narcotráfico. Si fracasó esas campañas, como el Plan Mérida o el Plan Colombia, para algunos, yo creo que ha tenido de positivo que efectivamente el Estado ha hecho parte de su labor, pero crea de alguna manera una brecha muy amplia para que el Estado también remodifique o modifique de alguna manera sus acciones y la policía y el ejército también tengan capacidad de actuar frente a los carteles. Profesor, ¿cómo está afectando, como lo dice el profesor Olmer, cómo afecta lo que pasa en México a Colombia? ¿Cómo afecta esa lucha tan sangrienta con los pequeños grupos, las células que se atomizaron después de la caída de los grandes carteles de la droga acá en Colombia? Bueno, pues ahí se pueden extraer varias lecciones, se puede decir que esa situación de México ha afectado al país de varias maneras. En primer lugar, aunque uno no pueda celebrar la política contra las drogas o la guerra contra las drogas, creo que sí ha habido unos resultados, unos éxitos parciales del Estado y, por ejemplo, el hecho de haber afectado tanto las estructuras o la capacidad, por ejemplo, de las FARC o del ELN, de otros grupos armados dedicados al narcotráfico, de producir la droga y de exportarla, generó un desplazamiento hacia otros países productores como Perú, Bolivia y hacia otros mercados como Argentina, Brasil, hoy en menor medida Chile y Paraguay. También se generó una concentración en el mercado doméstico que hizo que Colombia empezara a convertirse en un país consumidor. Nunca lo había sido. El consumo de droga en Colombia había sido relativamente muy bajo hasta hace unos 10, 12 años. De repente en Colombia se dispara el consumo debido a que la producción y la comercialización también se concentran en el país. De otra manera se puede decir también que Colombia ha sido afectada más en cuanto al comportamiento del Estado, en lo que respecta al comportamiento de las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, en la medida en que los carteles de México han ido ocupando esos espacios de poder, controlando el mercado norteamericano, los carteles de la droga colombianos o las células menores y bandas criminales dedicadas a producir droga y a exportarla y comercializarla en Colombia, han buscado nuevos mercados, no solo
Chile, Argentina, Brasil, sino que ahora están mirando hacia el continente africano, están concentrándose en Europa, en Asia, en donde pueden vender un kilo de cocaína que les cuesta $3.000 producir, lo pueden vender en España, en Holanda, en Gran Bretaña, entre 40 y $50.000, y en Japón alrededor de 90 a 100.000. Por eso está resultando mucho más rentable para los carteles de la droga colombianos o quienes estén dedicados a ella, como las FARC, que es uno de los carteles más grandes de la droga del mundo actualmente. Es mucho más rentable concentrarse en esos mercados que en Estados Unidos. Se puede decir que hoy los carteles mexicanos se concentran ahí, y esa es tal vez la consecuencia más grande que ha afectado a Colombia. Bueno, Colombia y los carteles de la droga han aprendido de México y los mexicanos han aprendido de los colombianos. Sí, yo creo que ha sido un aprendizaje mutuo, y yo creo que Colombia también ha logrado exportarle parte de las enseñanzas que hemos tenido ya aquí aprendidas. El asunto es que en México el volumen de actividades es mayor, y esa es la alerta para Colombia, porque precisamente lo que nosotros vamos a padecer es una atomización de más carteles en el país. Y yo creo que hay suficientes pruebas para ver cómo deteriora eso la ciudad, cómo deteriora eso el Estado, cómo genera eso más violencia, y cómo el negocio, que ya es global, afecta a todas las estructuras del mismo Estado. Entonces, yo creo que podríamos pensar en esto. A nivel de Latinoamérica, pues uno pensaría que si ha fallado la posición de Estados Unidos con respecto a América Latina y la lucha contra el narcotráfico, la pregunta es la que le tenemos que trasladar a los organismos de América Latina, y es: UNASUR, ¿qué puede hacer? La OEA, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el ALMA? ¿Qué va a hacer estos organismos que han tratado de presentarse como unos escudos ante las políticas de imposición norteamericana, pero que tampoco resuelven el problema de fondo? Y es que para muchos de estos países que tienen que ver con el narcotráfico no lo consideran un problema, pero va a ser así en los próximos años. Pero entonces lo que podemos prever es un escalamiento de la violencia en los meses que vienen. Lo va a haber, porque realmente lo que están haciendo cada vez más es que cada cartel intenta ganarse una porción de territorio mayor. Y si el Estado utiliza la fuerza contundente, pues lógicamente va a haber una sanción internacional mayor, una presión para que no haya ese tipo de acciones del Estado contra la misma población. Pero el asunto es que no estamos tratando con personas que manejan armas de corto alcance, claro, sino que tienen armamento pesado, tienen equipamiento como los militares, y eso implica que la acción del Estado tendrá que ser de una manera más contundente para lograr reducir su acción dentro del Estado. ¿Podríamos hablar de negociaciones con los narcotraficantes, o el tema es seguir con una lucha directa y un enfrentamiento frontal? Pues mi opinión es que el Estado tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para derrotar estas organizaciones. La solución no solo es militar, por supuesto, o digamos una combinación de esfuerzos militares y policiales, sino también de inteligencia, de persecución de las finanzas o de las fuentes de recursos de estas organizaciones. Creo que negociar con ellos siempre va a ser un mal negocio para cualquier Estado democrático y decente. Sin embargo, pues ya en México se ha visto, y también en Colombia ha habido algunas negociaciones puntuales. Se quiso negociar con los urabeños, o inclusive de una forma no muy pública se ha empezado a negociar la desmovilización, por ejemplo, de los rastrojos y de organizaciones de bandas criminales menores. Creo que es tal vez el último recurso que le queda al Estado, pero mientras haya la posibilidad y la capacidad real de un Estado de emplear todas las medidas para combatirlos, eso es lo preferible y lo deseable. Pero además quería agregar que lo que se puede esperar no es solo una agudización de la violencia en México. De hecho, se está viendo en Brasil, en Argentina, un fenómeno parecido al de Colombia, en la medida en que los carteles colombianos son los que más información, conocimiento y experiencia les han aportado a los narcotraficantes latinoamericanos. Las oficinas de cobro, fenómenos como el sicariato son hoy muy comunes en Sao Paulo, Buenos Aires, en Santa Cruz de la Sierra, de manera que no es un problema únicamente de México, se está viendo en toda América Latina, y aunque formalmente los estados se comprometan, lo que estamos viendo hoy es otro fenómeno
me parece a mí nuevo, y es el hecho de que hay estados que no están comprometidos contra el narcotráfico, sino con el narcotráfico. Venezuela, Cuba desde por lo menos los años 80, Bolivia misma, por un lado lo combate, por otro lado lo tolera. Creo que no es un secreto para nadie, y en esa vía pues ningún organismo internacional o regional va a servir para enfrentar el narcotráfico. Perfecto, profesor Juan David. Muchas gracias, profesor Olmer. Muchas gracias por venir aquí a Teleantioquia Global. Los esperaré próximamente para una nueva discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, antes de terminar nosotros ponemos una mirada global. 3 temas que son noticia esta semana y que seguramente la próxima también lo serán. El primer tema tiene que ver con el movimiento político que se está dando en España después de las elecciones regionales de este fin de semana, ese bipartidismo entre el PP y el PSOE que parece empezarse a fraccionar por la irrupción de un partido político como Podemos y también como Ciudadanos. El otro tema es las discusiones que ya se dan al interior del Reino Unido para plantear la posibilidad de un referendo y preguntarle a la gente si quieren seguir en la Unión Europea o no. Un tema muy importante porque toca los cimientos fundamentales de la unión del viejo continente. Y el tercer tema tiene que ver con el avance del Estado Islámico en ciudades tradicionales de Siria y de Irak, el retroceso que ha tenido no solo el ejército iraquí y sirio, sino también la coalición encabezada por Estados Unidos. Eso es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muy buenas noches.